No cabe duda que lo mejor que podemos hacer en esta vida no está basado en nuestras autosuficiencias, sino está basado en lo que es el poder de Dios. No está basado en nuestras cualidades, está basado en las misericordias de Dios. Porque cuando Él voltea hacia nuestra vida y nosotros estamos en una necesidad, cuando ni aún nuestras insuficiencias, ni nuestras limitaciones, ni nuestro dinero pueden ser suficientes, ahí es donde se puede extender una mano poderosa que es la del Señor sobre nuestra vida. Y este canto debe de reflejar lo que debe de haber en nuestro corazón. Que dice esta canción: Cristo es mi refugio. Quiere decir que hay límites para nosotros. Y dentro de nuestras limitaciones y dentro de nuestras insuficiencias, siempre, siempre, siempre va a estar la mano misericordiosa de Dios esperando la nuestra. Y eso es lo más hermoso, porque eso es lo que hace al ser humano finalmente completo. Nosotros no estaríamos completos si no supiésemos que hoy hay alguien que es más fuerte que nosotros cuando tenemos la necesidad. ¿Habrás pasado a momentos como estos? Pregunto. Muchos. No una vez, no dos, sino muchas veces. Gracias a Dios porque Él es bueno y dice su palabra y para siempre es su misericordia. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta tarde, ya es tarde. Vamos a decirle al Señor que Él sea el que hable a nuestra vida. Este ha sido un tiempo que ha estado hablando y a veces tiene que ser muy clara la voz del Señor para nuestra vida, para que podamos comprender. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, porque sabemos que después de haberte adorado, después de haberte alabado, después de haber puesto nuestro corazón ante tu presencia, Señor, ahora queremos poner también nuestro corazón para que la voz especial de tu corazón, Señor, venga a sentirse en nuestra vida, Señor. Que tu voz, que es siempre agua fresca, Señor, para nuestra vida, venga y refresque las partes secas de nuestro corazón, Señor. Necesitamos siempre que haya avivamiento en nuestro interior, Señor, que haya nuevamente, que se aviven esas áreas, Señor, que la vida diaria o nuestros mismos pensamientos han resecado, Señor. Gracias porque sabemos que tú vas a hablar en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Ahora que he estado preparando este mensaje, la verdad es que Dios ha estado hablando mucho a nuestra vida. Abraham el día hace 8 días habló palabras que a veces pueden parecer fuertes, pero a veces más fuerte es la vida. Y la única manera en que nosotros podamos comprender es cuando alguien viene y diserta de la palabra, para que entonces esa palabra venga a nuestra vida y podamos alinear ella misma. Y quiero iniciar platicando una historia de un abogado y un copista. Un copista es en la oficina, es el que saca las copias, así de sencillo. Y esa persona esta anécdota habla acerca de una oficina de miles que hay en Nueva York. Y dice esta historia que el trabajo comenzó cuando se empezó a multiplicar el trabajo de la oficina y solamente había 2 empleados. Entonces el dueño, que era un abogado, el dueño de la oficina decidió contratar a una persona vía la publicidad en el periódico, y efectivamente que así llegó la persona. Llegó a la oficina y lo contrató, pero en el momento en que ya está convencido el abogado dijo estas palabras el abogado, dice: esta persona, el copista que nosotros necesitamos, es pálidamente pulcro, lamentablemente respetable e incurablemente solitario. Era una persona que era un sui generis de empleado, pues, y que estaba dispuesto a trabajar en ese lugar como una necesidad, pero también traía lo suyo. Y dice esta historia que empezaron a trabajar y después de un cierto tiempo el abogado le dijo: a ver, sácate unas copias. Y el copista no quiso copiar. Dijo: preferiría no hacerlo. Y pues se molestó el abogado y dijo: oye, yo te contraté para esto.
Pero ya agarró las copias que necesitaba, fue a la máquina y sacó las copias. Y dijo el abogado, bueno, al fin lo hizo. Pero pasó otro día y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que te vayas a sacar estas copias. Y dijo nuevamente el copista, preferiría no hacerlo. Pero le tomó las copias y fue a sacarlas a la máquina. Y así pasó, y eso empezó a desesperar al abogado hasta que un día le dijo, ¿sabes qué? Se acaba el trabajo, porque ya me cansé de estarte escuchando que siempre dices esa frase célebre, preferiría no hacerlo. Y a partir de ese momento lo despidió. Pero él no se salió, y entonces estaba desesperado el abogado. Eso dice esta anécdota, que prefirió mejor vender la oficina. La vendió. Se salieron los empleados, sacaron todas las cosas, pero el copista no se salió. Llegó el nuevo inquilino, el nuevo dueño, la persona que había adquirido el lugar, la oficina. Y como le entregaron las llaves en otro lugar, cuando viene y abre, encuentra al copista ahí dentro, ahí sentado en el piso. Y le dice, ¿qué haces aquí? El nuevo dueño le dice, aquí estoy. Pues le dijo, ¿sabes qué? Te tienes que ir porque con quien trabajabas tú en el pasado ya no está. Dijo, preferiría no hacerlo otra vez. Y ahí se quedó. Entonces se desesperó el nuevo dueño, y ¿qué hizo? Mandó llamar a la policía vino por él, se lo lleva a la cárcel. Y él jaloneándose, se lo llevan a la cárcel. ¿Y cómo termina esta historia? Dice lo siguiente, dice que entró a la cárcel y cada vez que le decían, a ver, aquí está la comida, él siempre respondía lo mismo, preferiría no hacerlo. Hasta que murió. Dice esta historia que murió de hambre porque prefirió no hacerlo. Y la literatura y la historia y la Biblia están llenos de este tipo de anécdotas. ¿Las he escuchado dentro de la Biblia? Que hay hombres que han dicho o mujeres que han dicho, preferiría no hacerlo. ¿Cómo se llama eso? Contextualizándolo en una breve palabra. Pues desobediencia. Simple y sencillamente desobediencia. La razón es simple, porque es más fácil desobedecer que hacer lo contrario. Ahora que estaba yo preparando el mensaje, estaba yo viendo, estaba más o menos calculando, digo, de mis errores que yo he cometido por causa de la desobediencia, porque yo también he desobedecido. Yo no estoy aquí porque pues yo nunca lo he hecho, sí, y he hecho muchas desobediencias en la vida. Y me puse a pensar y dije, voy a hablar de esto. Si pudiéramos medir las pérdidas por causa de la desobediencia en términos de tiempo, resultaría, yo más o menos saqué así un cálculo a grosso modo, saqué un cálculo que el que tiene 60 años tal vez debería de estar en 45 años. El que tiene 50 años debería probablemente estar en 40 años. Y eso cuando tiene 40 años o cuando tiene 20 años debería de estar en 18 años, ¿sí? Y conforme pasan los años, los jóvenes, por supuesto que tienen menos errores que los viejos. La cuestión es esta: ¿cuántos años de nuestra vida hemos perdido por causa de la desobediencia? ¿Cree que son años? En mí han sido, yo se lo digo. Yo no sé si en usted alguna situación que no ha hecho correctamente le ha llevado a perder años. Yo le podría estar platicando de mi vida y no terminaré aquí acerca de las equivocaciones que yo he cometido que me han llevado años, porque son años. Cuando lo vemos en términos de tiempo, son años los que se pierden en la familia, se pierden en el trabajo, se pierden en el empleo, en las oportunidades de trabajo, se pierden en la salud, en fin. Y el problema no acaba ahí, no termina ahí, sino que como nosotros tenemos familias, finalmente ellos son los que reciben el palo, como se dice. Y una ocasión, estando con mi esposa, era mi novia, y yo una ocasión la acompañé a su casa, afuera de su casa todavía no entraba, y le platicaba yo que, porque yo veía su casa y le voy a decir, para quien ha rentado siempre y ve a alguien que tiene una casa propia, pues piensa que algo ha hecho, ¿sí? Y yo le decía a mi novia en ese tiempo, le digo, fíjate que pues tu casa está grande,
donde vives, porque yo sabía que ellos vivían en una casa propia y yo, mi familia, vivía en una casa rentada. Y no estoy diciendo que sea malo vivir en una casa rentada, a veces son situaciones de la economía. Pero yo le decía lo siguiente: si mi papá pusiera atención en esto, esto y esto, probablemente nosotros tendríamos una casa propia también. Mi esposa lo recuerda. Porque muchas veces las equivocaciones que nosotros tenemos en la vida trascienden hasta nuestros hijos. ¿Es verdad o no es verdad? Y son años que nuestros hijos, no nos damos cuenta, son años que nuestros hijos pierden en la vida. Y como decimos corrientemente, ya cuando inician el partido ya van goleados 2-0 o 3-0. Y todavía ni empieza el partido para ellos. Porque así es. Ahora, todo tiene un origen. ¿Sí? Todo tiene un origen porque siempre, como todo, no nos gusta que nos digan que nos equivocamos. No nos gusta que nos digan eres un desobediente. No nos gusta que nos estén señalando como el que no quiere hacer las cosas. Y le voy a decir lo siguiente, que siempre hay algo que nos lleva de lado, nos hace sesgarnos en la vida, pero nosotros necesitamos también saber dónde nace esa desobediencia que nosotros tenemos. Todos tenemos un grado de desobediencia, ¿sí o no? A unos más, otros menos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué tendemos a desobedecer incluso sabiendo las consecuencias de tales actos? Esa es una buena pregunta. Tenemos que saber por qué desobedecemos, porque siempre hay alguien que ya nos ¿cómo se dice? Se me olvida esa palabra, sí. Nos estereotipamos, ya nos estereotiparon, pues, ya nos marcaron. Ahí viene el que siempre desobedece, ahí viene el que no quiere hacer las cosas, ahí viene al que mira, siempre uno le dice y mira cómo reacciona. Ya nos estigmatizaron. Ya nos conocen, porque ya nos conocen. Ahora todo tiene un inicio, tomando en cuenta lo que dice la literatura de Génesis. Dice que nuestra tendencia a la desobediencia está relacionada con la percepción sesgada. Nuestra desobediencia está relacionada con nuestra percepción sesgada de lo que nosotros creemos que somos. ¿Cómo es esto? Esto es muy sencillo, que en términos de nuestra propia identidad, vamos a poner el ejemplo de este pasaje de Génesis, es que ellos cometieron, dice la Biblia, que cometieron una falta, cometieron un pecado, ¿sí? Por haber comido el fruto prohibido. Porque creían, sencillo, porque creían que podrían ser como Dios. Y ese es el centro de las cosas. Que a veces nosotros desobedecemos porque creemos que nosotros debemos de ocupar otro lugar más importante que el que nos están asignando. Esa es una percepción sesgada. Y completo con esto, porque creían que así podrían ser como Dios. Es decir, se negaron a aceptarse como personas limitadas y dependientes. Y esa es la razón principal a reconocer nuestras propias limitaciones. No aceptamos que somos personas limitadas ni personas imperfectas. Y eso es lo que le pasó al matrimonio de Adán y Eva. Eso es lo que le pasa a veces al matrimonio de Abraham y Beatriz. Ese es lo que le pasa a veces al matrimonio de ustedes o a las personas que son solteras, porque en un momento dado creemos que nosotros tenemos, pues es que yo soy de otro nivel. Si me mandan a mí a limpiar esto, pues ¿qué pasó? Pues no están viendo que yo traigo el saco y me lo acabo de comprar. Ese es un problema que tiene el ser humano. Y por eso nos cuesta trabajo, porque esa alineación que tenemos en el cerebro está sesgada. Porque consideramos que nosotros debemos de estar en otra posición. Todas las personas tenemos un inicio de desobediencia y quiero platicárselo. ¿Cómo inicia? En los seres humanos las personas más desobedientes son los niños. ¿Por qué?
Porque no han construido aún su propia identidad. No conocen bien sus límites y por eso tienden a la autosuficiencia cuando les interesa, porque solo son guiados por sus propias emociones o impulsos. Por eso un padre cuando tiene un niño está cuidando, está platicando, pero dice, ay, déjame ver al niño a ver qué es lo que está haciendo. Porque el niño dejándolo solo ya sabe que se puede meter la canica en las narices, se puede meter el lápiz en la oreja, ¿sí? Y así sucesivamente. No se le puede soltar a un niño porque si se le soltara probablemente moriría solo. Porque no está capacitado. Porque todavía no está formado aquí en su psique. Pero a medida que el ser humano crece en su autoconocimiento, se va descubriendo él mismo sus límites y reconoce sus autoridades desde familiares hasta institucionales e identifica sus derechos y responsabilidades, adaptando una actitud más obediente a los valores de la familia, a la sociedad en la que crece, entendiendo que la obediencia le conviene como un bienestar. Quiere decir que entonces conforme nosotros vamos creciendo, va entrando esa parte entre qué sí hacer, qué no hacer. Y muchas veces esto está influenciado por la forma en que se mantienen cerca los padres, porque son los primeros maestros. Ellos van a influir mucho en la forma en que se conduzca un hijo. Por eso los hijos cuando hacen lo que quieren, ahorita lo voy a decir, en el otro punto, es que cuando ya llegan a la parte máxima de los problemas es porque nunca hubo un padre que estuviese ahí para decir, lávate los dientes, ya vete a dormir, eso no se hace, cierre la boca, baje las manos, no esté gritando, cuando esté comiendo no esté jugando. Cientos y cientos y cientos de datos que uno le tiene que dar a los hijos. Sin embargo, la persona que no desarrolla este autoconocimiento, que solo va creciendo, acaba rindiéndose a sus impulsos más primarios y en el peor de los casos incluso puede acabar teniendo conductas criminales o autodestructivas. Ahí está. ¿Se da cuenta cómo se va formando la desobediencia y la obediencia? Sí, por eso hay gente que trae la pistola y no le importa. Esa persona no fue formada. Porque quien trae una pistola sabe que eso es un delito. Pero ese delito viene aparejado desde hace muchos años. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y el resultado es que desobedece la ley. Y todo esto finalmente cuando la persona crece y no logra aprender a contener dentro de sí mismo ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí debo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué no debo de hacer? Si una persona no es capaz de respetar a una autoridad, pueden ser sus padres, puede ser un maestro de la escuela, puede ser el simple policía, que no es simple, pero voy a decirlo así de esa manera. Puede ser el simple policía que le dice, ¿sabes qué? Te paras aquí con tu motocicleta, te paras aquí con tu carro porque ahí dice que es el alto y no te lo puedes pasar. Te paras temprano, dice el padre, te paras temprano porque te tienes que ir a trabajar. Y no se para. Te tienes que ir a buscar un trabajo porque ya estás grandecito. O te tienes que ir a la escuela porque ya estás grandecito y ya sabes lo que tienes que hacer. Y no se para. Ahí hay un problema de futuro. ¿Qué dije hace un momento? La percepción sesgada. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos creyeron que podían ser como Dios. Y ese es un problema que tenemos dentro de la sociedad actualmente. Por eso hay tanta inclinación el día de hoy. Ustedes se cuenta que el día de hoy es un problema diferente a lo que había hace 20 o 30 años. Antes decíamos, cuando yo era niño decían, ahí viene el marihuano. Y córrele, todo el mundo a correr y nos entraba un miedo. Y ahora dicen, ahí viene el marihuano, espérate para que me dé un carrujo, ¿no? Sí, ya la gente ya lo hace donde sea. Si se da cuenta cómo se ha desbalanceado esto, hay una inclinación. Y por supuesto que las consecuencias tienen su precio. ¿Sí? Y quiero entrar en la palabra.
Porque el Salmo 106, si pueden abrir ahí su Biblia, del Salmo 106, describe uno de los tres escenarios que quiero platicar rápidamente. Esta historia es acerca del pueblo de Israel. Siempre, pobrecito pueblo, ya está bien moqueteado. Pero también hizo las suyas, ¿sí? Si nosotros hubiéramos sido ese pueblo, estaríamos ahí dentro de la Biblia, que yo creo que estamos ahí dentro también. Y este Salmo 106 describe el escenario, el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Dice la escritura y dice esta historia, dice que la gente se empezó a enojar porque en realidad estaban bien cómodos. No tenían nada porque eran esclavos. El esclavo nunca tiene nada. El esclavo siempre, todo lo que hace, todo lo que trabaja, él no es dueño de eso. Y le pertenece a otro que es su patrón, que es su jefe, que es su amo. Y Dios quiso sacarlos de ese lugar, de esa condición de esclavitud. Pero hay algo extraño que siempre sucede en el ser humano. Es que aunque esté en esa condición, prefiere vivir ahí. Y cuando el pueblo de Israel es sacado fuera al desierto porque Dios le quería dar una propiedad que fuese algo propio de ellos, porque en Egipto no tenían nada. Dice la Biblia, y está esa historia ahí en el Salmo 106, dice: en el desierto dieron rienda suelta a sus deseos, pusieron a prueba la paciencia de Dios. En esa tierra árida y baldía. Dieron rienda suelta, dice la escritura, a sus desobediencias. Porque eso es, el trasfondo es, dieron rienda suelta a sus desobediencias. Dios ya les había marcado por medio de Moisés cómo tenían que salir, qué no podían hacer dentro del desierto, pero finalmente hicieron todo lo contrario. Eso explica la palabra de Dios. Y como siempre, el ser humano sesgándose: ¿y por qué no lo voy a hacer? ¿Y quién es Dios para decirme cómo tengo que hacer las cosas? O en otras palabras, en la vida diaria, ¿y quién es Él para decirme lo que tengo que hacer? ¿Por qué me dice? Porque nos enojamos, nos molestamos cuando alguien nos dice: ¿sabes qué? Así no se hacen las cosas. ¿Y por qué no tengo que hacerlo si siempre lo he hecho? Si a Dios le dices: quiero hacer lo que quiera, cuando quiera, algunas veces Él te lo dará, lo que quieres. Pero también hay la posibilidad de que haya consecuencias no deseadas al obtener todo lo que deseas. La vida se encarga de cobrar nuestras desobediencias o nuestras equivocaciones, como se le quiere llamar. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? El padre le dio lo que quería. Dios le dio al pueblo, dice la escritura, le dio lo que él quería, pero a la larga pagó consecuencias. El hijo pródigo de esa misma manera pagó sus consecuencias. Él quería dinero, porque él vio que con dinero las cosas se podían resolver de inmediato. Y ese es uno de los problemas, que por eso nos gusta desobedecer, porque en apariencia los beneficios son así, miren, en el corto plazo, son de inmediato. Porque es más cómodo permanecer en el lugar donde estoy o no hacer lo que se me indica, aunque después yo tenga que pagar las consecuencias. El ratero roba y en el momento sabe que está haciendo un ilícito, pero él quiere disfrutar en el momento, aunque después tenga que pagar el precio. Y de esa misma manera el pueblo de Israel vivió esa circunstancia. Dice la escritura, decíamos hace un momento: y en esa tierra árida y baldía. Entonces, la segunda parte dice: entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. Cuando ignoras los principios de Dios, dice la Biblia que le estás diciendo que crees saber más que Él. Cuando se ignoran los principios de Dios y nosotros no obedecemos, estamos dando a entender que somos más sabios que Dios. Por eso desobedecemos. Fíjese lo que sucedió en la historia del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió después de la desobediencia? Pero con todo y eso, Dios les dio lo que ellos querían.
Dice Números en el capítulo 11, versículo 33. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Números 11 es 31. Dice así: ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y los dejó caer por todo el campamento. Habían codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogía menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor, ahí vienen las consecuencias, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hatava, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas bajaron de Kibrot Hatava a Hazerot, donde se quedaron por algún tiempo. ¿Quiénes murieron? Los más viejos, los más necios y los más desobedientes. Dios les dio lo que ellos pedían. Ellos pedían carne, porque en el desierto no había. Y cuando nosotros vamos redondeando este concepto, nos damos cuenta que desobedecer trae fruto al principio, pero con el tiempo el fruto se vuelve amargo. Se amarga el fruto y después vienen las consecuencias. Después vienen las enfermedades, después vienen las situaciones difíciles, después vienen las condiciones de las que nosotros nos arrepentimos. El hijo pródigo, dije hace un momento, le sucedió lo mismo. Él recibió el dinero, eso dice la historia, recibió el dinero y lo disfrutó con los amigos, yo no sé si con las muchachas también, no lo dice la Biblia, pero andando con los amigos ya sabe de qué se trata. Pero se acabó el dinero y después estaba batido en el lodo con los animales. Y eso nos enseña que desobedecer es bien rico momentáneamente. ¿O no es cierto? Honestamente. ¿Es sabroso? ¿O nada más lo he sentido yo sabroso? Está bien rico, ¿no? Pero a la larga desobedecer trae consecuencias. Hasta el día de hoy yo recuerdo desobediencias que me ha tocado padecer con Dios. Y me ha llevado, voy a decirlo, hasta tenerme que caer al piso. No tan solo de vergüenza, sino también de temor, de perder aún lo que uno tiene como familia o uno tiene como de economía. Yo no estoy aquí porque a mí no me ha pasado eso, ni estoy hablando de ustedes tampoco, Dios me libre, pero sí tengo que dar la palabra. Porque en actos de desobediencia uno cree que a uno no le va a pasar nada cuando uno desobedece. Y toda desobediencia, escuche bien esto, toda desobediencia tiene consecuencias en el futuro. No, pues que a mí no me va a pasar. Yo lo he escuchado, yo se lo digo porque yo lo he escuchado. No, es que a mí no me va a pasar eso. A mí me lo han dicho. A veces he escuchado estas frases. Tú no te metas en mi vida. A mí déjeme a mí, pastor. Yo sé lo que hago. Yo he escuchado esas frases. Sí, y a veces uno como líder, como autoridad, uno no es bien visto. Porque mi esposa dice, no, ya no le digas. Le digo, le tengo que decir. Aunque a lo mejor me va a dar el portón en la cara. Ya me la han dado, ¿eh? Por eso se lo digo. Para mí no es nuevo esto. Pero este es mi trabajo, porque si no se lo digo yo, a mí al rato me lo van a echar. Y yo tengo que decírselo. Y me ha tocado infinidad de veces que me tiren de loco, que me digan, no, pues él es bien enojón, él no le gusta, a mí no me parece, bueno, muchas cosas.
Pero la desobediencia solamente, probablemente yo vea algo que muchas veces la gente no ve. Y si algo me ha dado Dios es en eso, en ese sentido, es esto: poder ver que lo que muchas veces las personas no alcanzan a ver. Y no quiero parecer que ya estoy volando con la aureola y las alitas aquí, no. Pero creo que Dios nos ha llamado para algo. Porque yo mismo me he tenido que sujetar muchas veces en obediencia aún a asuntos que a mí no me gusta hacer. Porque no es fácil obedecer. Siempre la desobediencia yo dije hace un momento, nos trae gusto. Pero también hay otra historia, la historia contraria, que es la cara de la otra moneda, que se llama la obediencia. Así como hay gente que ha desobedecido o hemos desobedecido, también hay la oportunidad de poder obedecer. Y eso lo conocemos en esta historia, que también la hemos repetido infinidad de veces aquí en este lugar, con la vida de Abraham, cuando la escritura dice que ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, dice la escritura que el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta es la otra cara, cuando alguien en medio de sus circunstancias, yo no sé cómo serían las circunstancias de Abraham, solamente lo que alcanzamos a ver dentro de la Biblia, que era un hombre, dice la escritura, viejo. Era un hombre idólatra, era un hombre que tenía posesiones, pero al final su esposa era estéril. Y eso lo hacía en el entendido, en el razonamiento de las cosas, eso lo hacía un hombre infeliz. Tú podrás tener el mejor coche, podrás tener, no sé, las mejores posesiones, pero si tú no tienes algo que está deseando tu corazón, te voy a decir, tú eres infeliz. Y eso le sucedió a Abraham. Y cuando dice la escritura que Dios lo llamó a una edad tarde, cuando ya el cuerpo ya está casi para irse al estuche y de ahí enterrarlo, dice la escritura que Dios lo llamó y le dio una orden y le dio dos implicaciones, que una de ellas es la separación del lugar donde se había ido, y otra, pero que también no lo iba a dejar el Señor, que lo iba a dirigir. Y fíjate que cuando Dios te pide algo, esto es algo que aprendí con este mensaje, Dios siempre te va a pedir dos cosas. Cuando quiere algo de ti, quiere dos cosas: separación y dirección. Dios está dispuesto a separarte, pero no te va a dejar solo, te va a dar dirección. Apréndete esto. Cuando Dios quiere que tú te muevas para un lugar, no lo sé, Dios cumple esas dos cualidades: separación. Dios te quiere separar del lugar donde estás. Yo no sé si sea del lugar físico, sea en el lugar en el pensamiento, no lo sé, sea de un lugar de una actitud, o sea, de un lugar algo diferente. Eso no lo sé. Pero la segunda es que cuando Dios te llama a una separación, no te va a dejar solo, sino que te va a llevar también a una dirección. ¿Te das cuenta? Ahora, todo esto en un círculo como esta mesa, todo para que funcione esa separación y esa dirección, tiene que estar sustentado por algo que se llama abajo, que lo sostenga, se llama obediencia. Si no hay obediencia, no hay nada. Y ahí es donde está el centro de las cosas. Entonces, ¿decido para acá o no decido para acá? Algo que tuvo Abraham, y se le reconoce por eso el padre de la fe, que sin haber visto físicamente a Dios, oyó la palabra, oyó la voz, oyó el mandato, y él fue. No le importó en un momento dado haber dejado a sus padres, a sus parientes, a sus familias, a sus tierras, porque esas no las podía jalar. No se pudo llevar su casa o todo lo que tenía. Y seguro que dejó muchas cosas que eran de utilidad para él. Y sin embargo lo tuvo que dejar todo, lo abandonó para poder seguir el mandato de la palabra que le había sido asignada: sal de tu tierra y de tu parentela y te vas a ir a un lugar que yo te voy a decir dónde está. Es un cambio de mentalidad eso.
Y trayéndolo a la vida de nosotros, muchas veces hace falta. No nos damos cuenta que a veces donde vivimos, donde nos movemos o lo que practicamos ya no funciona. Ya no funciona. Pero no hacemos nada también para salir de ahí. Es por eso que nosotros requerimos de la ayuda de Dios, de decirle: Dios, no me voy a mover, pero sí también quiero que me digas para dónde me tengo que mover. A veces requieren cambios en las familias, dentro de sí mismos, la forma como se educa, la forma como se maneja una familia, la forma como se maneja un trabajo. Se requieren cambios, pero toda la vida tenemos lo mismo, pasan 10, 20 y 30 años y no hay cambios. Cuando Dios tiene que hacer todas las cosas sencillas. Número 3. Ahí estás tú y estoy yo. Este es el tercer punto. El primero fue el pueblo de Israel. El segundo fue Abraham. Y en el 3 estás tú y yo. ¿Cómo se ve a escribir la historia de nosotros? ¿Qué vamos a hacer para que las cosas sean distintas? Tenemos dos caminos. O decidimos seguir en la misma rutina, en la misma circulación, y que solamente se pase la vida, o decidimos hacer cambios profundos. Si nuestros padres no pudieron ayudarnos a hacer los cambios profundos, Dios sí lo puede hacer. Dios es el que nos puede dar detalle tras detalle cómo tiene que ser nuestra condición. O nos quedamos así, salimos y regresamos a lo mismo. Yo sé que lo que estoy diciendo es una lucha eterna que tenemos. Mire, hace 15 días les dije: se esperan los hombres, por favor. ¿Se acuerdan? Ahorita ya se van a acordar. ¿Qué dije? Se esperan para que nos ayuden a mover, vamos a subir unas sillas, vamos a bajar unas cosas. ¿Qué dijeron algunos? Pues ahí te ves, mano. Yo ya tengo hambre. Es más, ya hasta te estás tardando con la predicación, ya te pasaste 15 minutos. ¿Sabe cuántos subieron? Nomás uno subió. Y los demás, miren, siempre es así. Siempre es así. ¿Por qué? Porque nos es más fácil. Viene la respuesta y la justificación. Que lo haga fulano. A él le pagan. Yo he oído eso. A él le pagan. Él no hace nada. Pero hay gente que tiene años aquí, y voy como Abraham. Perdóneme, pero se lo voy a decir con respeto. Pero hay gente que aquí no mueve un clavo. ¿Se enojan? Si se enoja alguien, para que me baje para ir a pedir perdón. Es como en las casas. Lo invitan a usted y usted nunca levanta el plato. No dice: voy a ayudarle a lavar los trastes, no. Ya después le dirán: no, espérate. Todo eso en su conjunto, ¿sabe qué? Es un pensamiento. Es un pensamiento, es una forma de vida. Es un proyecto de vida que cada persona tiene para desenvolverse en la vida diaria. Si usted viera cuando llegamos aquí, la familia de José y la familia de un servidor, aquí era un cochinero cuando llegamos. ¿Y durante cuántos meses nos fuimos a vender helados los días domingos en la mañana? La reunión era en la tarde. Agarrábamos una camioneta y nos llevábamos una máquina de helados y nos íbamos aquí al tianguis de Apatlaco. Y miren, Dios nos bendecía, pero de una manera sorprendente. Ahí es cuando yo veo, créame, la mano de Dios, que aquel que decide obedecer. Vendíamos 1000 helados cada 8 días. Usted puede entender lo que son 1000 helados, venderlos aquí en el tianguis. A $1 los vendíamos. En ese tiempo era mucho. ¿Cuánto sería, José, ahorita? Eran 1000 pesos un helado. Hoy, ¿cuánto vale un helado? ¿15 pesos? 10 pesos. Vendíamos 1000.
porque teníamos que arreglar esto. Eran barracas lo que teníamos aquí cuando adquirimos la propiedad. Cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Yo nunca sabía que Dios nos iba a tener aquí a la familia de José y a la mía durante 34 años. Yo le pregunto, ¿usted aguantaría aquí 34 años? Que Dios le diga, sabes que aquí vas a estar 34 años, o 20, o 10. Yo pregunto, ¿está listo para aguantar? El pueblo de Israel no aguantó ni 8 días. Eso dice la Escritura. No aguantó. No es fácil, pero Dios está queriendo hacer un cambio en nuestra mente. Quiero que se ponga de pie, por favor. Yo tengo que reconocer que hay gente aquí que siempre está como abeja o como hormiga, trabajando y no se ve. Porque miren, con los años hemos logrado tener aquí un lugar que es cómodo, pero que esto es como una casa. Hoy la podemos encontrar limpia, pero si no se limpia entre semana, no se limpia dentro de 8 días, ya está sucia. La ropa en la casa se tiene que lavar cada 8 días. Se tiene que planchar, se tiene que tender, se tiene que hacer de comer todos los días. En nuestra vida tenemos que tener una actividad constante para decirle a Dios, Dios, lo que no he podido hacer, quiero tener un cambio. Porque Dios nos reta. Esto no es mi concepto. Dios nos reta dónde queremos estar. Usted olvídese del que está dando el mensaje. Él es un imperfecto, como cualquier persona. Esta es la palabra de Dios. Dios quiere hacer cambios profundos en nuestra vida. Este es el lugar de la reposición. Este lugar es el lugar de la reposición. ¿Qué es la reposición? Es todo aquello que yo no he podido tener en el pasado. Y Dios quiere reponerlo. ¿Lo cree? Yo quiero que cierre sus ojos. Quiero hacer una oración. Y este es un reto para usted. Yo quiero que si usted está dispuesto a obedecer, levante su mano. Si no está dispuesto, quédese bajo. Nadie lo va a criticar, nadie lo está mirando. Nadie lo está mirando. Finalmente yo voy a pasar y me voy. Pero es el reto de Dios con usted. ¿A dónde quiere estar usted? ¿Está conforme con lo que tiene o siente que ya lo tiene todo? Quédese así. Pero si usted quiere un cambio profundo en su corazón, dígale a Dios, levante su mano derecha y dígale a Dios, Dios, yo necesito cambiar. Yo necesito tener un cambio profundo en mi corazón. Si no quiere levantar su mano, póngala en su corazón, es lo mismo. Dígale a Dios, Dios, creo que me he equivocado, creo que le he regado, creo que he metido los pies. Y yo pensando que son las personas que están al frente, Señor, pero he sido yo el que me he equivocado, Dios. Y quiero ser reformado por ti, Dios. Quiero ser separado de las cosas que me han dañado, pero también quiero tu dirección como se lo diste a Abraham. Quiero ser una persona diferente porque me están mirando diario mis hijos, me está mirando diario mi esposa, y ese es el mejor testimonio que yo voy a poder dar cuando yo tenga un cambio profundo en mi corazón, Señor. Gracias, Dios, porque sé que tú vienes y hablas a nuestro corazón nuevamente. Nos vamos a quitar ese concepto de decir preferiría no hacerlo, sino todo lo contrario, de decir aquí están mis manos, Señor, aquí está mi tiempo, Padre, aquí está mi decisión, aquí está mi aportación para ti. Dime qué es lo que tengo que hacer, Señor. Te necesito, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el único que habla a nuestro corazón, Señor, y de los cuales dice tu palabra, yo soy el primero. Es mejor, dice tu palabra, eso lo dice el libro de Hebreos, el discípulo Pedro dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres.
Y tenemos que tener esa esencia en nuestro corazón como Jesús, de decir lo que dijo Él en su misma palabra cuando estaba hablando al final. Porque yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró y dijo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, Señor. Que esa sea nuestra frase, esa sea nuestra oración. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre, para mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Bendice este grupo de personas que son tan imperfectos como un servidor, Señor. Pero aquí venimos a perfeccionarnos con tu palabra. Venimos a perfeccionarnos, bendito Dios, a transformarnos con tu mano poderosa sobre nuestra cabeza, sobre nuestro pensamiento, sobre nuestro corazón, Padre. Gracias, bendito Dios, porque son tiempos especiales cuando tú hablas a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios les bendiga.